doctora Arrieta, siempre en compañía de Isares Quiñones, y nos está acompañando hoy también la licenciada Migdalia Santiago. Así es. Muchas gracias, licenciada, por nuevamente estar con nosotros esta noche aquí y de poder exponer estos temas que decimos, es una valiente porque no todo el mundo habla el tema de la ética y menos en un campo profesional que ha creado tantas veces vicisitudes y dificultades o malentendidos. Gracias por darnos un poquito de luz en el tema de la ética y la importancia de la ética. A ustedes por invitarme. No, y estamos hablando de justicia y otro tema que también siempre nos trae mucho la atención. Vamos a decir que este abogado, y lo leí también en el canon de ética que me referiste en la tarde de hoy, en la relación del abogado con el cliente. Vamos a decir que este cliente o prospecto cliente o posible cliente que pueda tener el abogado sabe que es una persona que ha cometido faltas, que ha cometido crímenes, que ha hecho mucho daño, que ha hecho mucho mal, y ese conocimiento de ese abogado. Vi que el abogado tiene el derecho de no representar a las personas, tiene el derecho de decir que no para poder defenderlo. Y la otra pregunta, ¿cómo es posible, sabiendo que ha estado tan y tan mal, después lo puede estar defendiendo para que salga por lo menos no culpable? No sé. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, pues es así. El canon 18 establece que el 26, ningún abogado está obligado a representar a determinado cliente. Y es su derecho el aceptar o rechazar una representación profesional. Si el abogado no se siente cómodo, exactamente, el abogado no está obligado. Ahora, a lo que sí está obligado es que una vez dice, sí te voy a representar, entonces sí tiene que darle una representación capaz, adecuada y diligente. Bien preparado. Bien preparado. Ahí entonces estaríamos hablando que eso podría ser un tema posterior sobre los honorarios de abogado. El hecho de que el cliente me pague o me deje de pagar, yo tengo que continuar representándolo bajo mis cánones de ética. Una pregunta Sí. que hago en relación a eso, supongamos que el cliente no le dé toda la información al abogado y con la información que le dé el abogado acepta, pero en la medida que se conoce más el caso, sabe de otras cosas que a lo mejor si lo hubieras conocido de un principio hubiera dicho que no, ¿cómo se trabajaría desde esa? Esa es una excelente pregunta, porque esa pregunta tuya ha agregado hasta jurisprudencia. Yo por lo menos la trabajo de la siguiente forma. Yo hago eso parte de mi contrato de servicios profesionales. Porque realmente cuando viene ese prospecto cliente, viene con una documentación, le narra a uno unos hechos y entonces le pide a uno qué usted cree de este caso. Entonces uno emite una opinión y uno dice, bueno, yo pienso de este caso esto. Pero entonces, como tú bien dices, después vamos en el trámite del caso, vamos descubriendo que lo que dijo el cliente no era cierto o hay otros hechos adicionales. Entonces, como parte de mi contrato, yo entonces establezco que eso puede ser una razón para dejar el contrato sin efecto, para yo decirle, yo renuncio tribunal a la representación. También esto de la renuncia de representación legal podría ser tema para que me inviten nuevamente. Sí, con mucho gusto. Porque pues entonces ahí el hecho de que el abogado renuncie y le pida al tribunal autorización para renunciar, eso de por sí no quiere decir que el tribunal va a aceptar esa renuncia. Hay que justificarlo. Hay que justificarlo y el tribunal es el que pasa a juicio y pues sobre la razón y sobre el tiempo en que se pide la renuncia, en qué etapa está ese caso, que no vaya a afectarse el cliente. Bueno, lo estarías poniendo también al cliente si uno dice la razón. Sí, Exactamente. es como hace muchos años atrás, yo estudié psicología clínica y yo le decía a las personas, tienes que decírmelo todo porque de otra manera, ¿cómo puedo ayudarte? Exacto. No hay manera. Para que sea un cliente, realmente cliente, tienes que decir todo lo que se está pensando y diciendo para poder ayudar. Si omito información, no hay forma de ayudarle. Y eso, porque no puede ver la persona que está viendo en usted un enemigo. Exacto. Tiene que ver que está viendo en usted un aliado. Y estar omitiendo información va a ser en contra de la propia persona.
Exacto. De la misma forma que tienes unos deberes éticos hacia el cliente, él tiene unos deberes éticos hacia su abogado. Así es, doctor, Sí. así es. Y fíjese, eso sería de verdad un tema bien importante para quizás a nivel de ciudadanía llevarlo, esos deberes éticos que tiene ese ciudadano para, ¿verdad?, con la sociedad y con las personas que contratan para Sí. que le brinden servicio. Porque si no, termina disparando contra sus propios pies. Sí. Se va a hacer daño a sí mismo. Entonces la otra pregunta, ¿cómo compaginar eso de que pues si la persona por su conciencia entiende que está actuando en contra, defendiendo a alguien que realmente ha hecho daño? ¿Qué nos puede decir? ¿Qué comentario nos puede sugerir sobre esas situaciones? Bueno, eso sería de aplicación el canon sobre la lealtad y la fidelidad al cliente. Realmente en ese tipo de situación, los abogados que se dedican a la práctica criminal, pues la realidad es que ellos velan porque se siga cabalmente con el debido proceso de ley. Se les respeten al cliente todas las garantías constitucionales que hay, sea inocente o culpable, realmente. ¿Ves? Sí, que se va por la parte técnica, por la parte legal como tal. Por la parte procesal, Por la parte, diríamos, de la parte por procesal, porque okay. ningún abogado puede entonces allí pararse y decirle, mi cliente es culpable. No estamos autorizados a eso, no. Así no. que si lo van Tenemos a considerar culpable, que sea debidamente haber pasado por los procesos correspondientes. Exacto, sí. Fíjate, otro tema que también me gustaría que nos hablara un poquito en términos de la ética es cuando ese abogado está realmente sin recursos, sin los medios para poder defender a su cliente. Y me refiero a esto, no tenga pues... Ay, doctor, si usted me permite regresar a la pregunta anterior, Oh, sí, podríamos. sí, es que sí. se me quedó un punto bien importante. No, dale, perdón. Y es que es ese mismo canon 18 que dice, no se puede aconsejar transacciones o actos en contra de la ley, entablar pleitos viciosos, instigar falsas defensas, sin que pueda el abogado justificar dichos actos con el pretexto de que actúa así por instrucciones del cliente. Eso se da mucho en el ejemplo Pues, que usted explícame eso así más en arroyo habichuela. Sí, eso se da mucho en los casos de naturaleza criminal. Entonces le dicen, no, porque mi cliente es culpable y yo tengo que seguirlo defendiendo porque él me instruyó a que yo lo siga defendiendo. No. Hay momentos cuando uno empieza en el proceso criminal, si nos vamos por jurado o nos vamos por tribunal de derecho, hay que tomar unas decisiones. Y deben de estar fundamentadas y ese abogado pues va liberando su responsabilidad si las hace mucho mejor por escrito y pone a ese cliente a que establezca y lo vaya liberando de responsabilidad. Porque como les mencioné, pues también ese abogado tiene un deber ético, un deber para con el tribunal. ¿Ves? Que esto le estaba mencionando yo ahorita antes de entrar al programa, que realmente todos estos cánones de ética, el código de ética, que era de 4 partes, la primera parte que habíamos hablado, que eran los deberes del abogado con la sociedad, los deberes del abogado ante el tribunal, los deberes con el cliente y los deberes con los compañeros, todo se entrelaza. Yo estoy tratando aquí de tomar unos puntos, exacto. Pero la realidad es que podemos estar en la primera parte y decir, ay, fíjate, esto también aplica a esta parte. ¿Ves? Y entonces, pues aquí también está entonces ese deber del abogado de verdad, a no llevar pleitos que sean viciosos, a no llevar ni tampoco instigar falsas defensas. ¿Ves? Eso aplicaría ahí. O sea, si realmente la prueba es tan clara, que no hay forma. No hay forma. Pues entonces yo no puedo estar alegando defensas que son falsas. O instigar a fomentar pleitos. Exactamente. Bueno, fíjate, si nos dejamos llevar por todo esto, yo creo que la mitad de los casos estarían cayendo, licenciada. Bajaría bastante. Sí, porque la verdad es que habría quizás una economía frívolas y tantas situaciones que realmente no proceden. Y
Pero me interesa mucho el tema de esa relación del cliente con el abogado que estabas diciendo. ¿Cómo el cliente entonces puede no defenderse, preguntar, cotejar, asumir una posición más activa, que quien le vaya a ayudar o a representar realmente sepa de qué está hablando, sepa de qué está preparado, no se quede tan pasivo ese cliente, ante ese abogado que quiera defenderle? Pues sí, eso es una muy buena recomendación, que cuando vayan a contratar al abogado, que estén en esa entrevista inicial, no sientan temor ni miedo en preguntarle a este profesional como le preguntarían a un médico. ¿Dónde usted estudió? Yo quisiera saber más de usted, porque de ahí se va dando una relación de confianza. ¿Cuánto usted sabe de este caso, de esta materia? ¿Cuántos años de práctica usted ha tenido? Tenemos abogados que están recién graduados y los cánones de ética también establecen entonces que para esos abogados que están recién revalidados y que van a comenzar a ver, pues tienen que estar, cuando lleven un pleito, tienen que estar acompañados de otro abogado que tenga un expertise en la materia. Si estamos hablando de casos complejos. Complejos, sí. ¿Ves? Eso es complejo. Sí, que aquí que yo decía, que haya recursos para los clientes o prospectos, sí, que haya forma de que ellos no estén tan desprovistos en ese gran campo legal y puedan sentirse cómodos en el diálogo que tengan con sus abogados para manejar ciertas situaciones. Esa sería mi invitación, de verdad. Sí, eso le no debe molestarle a ningún abogado. No debe. O sentirse que se le está subestimando o afectando o menospreciando o interpretarse como una falta de respeto. Nada que ver. Bueno, realmente si el profesional, el compañero de profesión que lo tome como una falta de respeto, pues realmente debería de revisar su ética. Su ética. Exactamente. Muy bien. Bueno. Pues recordamos a los radioescuchas que nos pueden enviar sus preguntas, comentarios y sugerencias, qué les pareció esta sección, ¿verdad? Y cualquier otro comentario de la Fundación movimientoético@gmail.com. Y regresamos en breve, unos minutos, a la sección Invitación a leer. Y gracias, licenciada, excelente. Gracias, licenciada. Gracias a ustedes por estar con nosotros y darnos un poquito de luz en todo este tema, que es un mundo, pero la verdad es que ayudaría mucho en la aplicación de la ética. Es así que la ética, Isari, la ética es un conocimiento transversal. Es un conocimiento transversal. Es un conocimiento que fundamenta todas las demás ciencias. Es el fundamento para todo lo demás. La ética no es un tema en particular para una meta en particular, pero es el fundamento para cualquier ciencia que se quiera aplicar. Y aquí le hemos aplicado muy bien, nos ha traído un poquito de luz la licenciada Migdalia, que tanto le agradecemos que esté con nosotros. Excelente. Buenas noches, gracias. Volvemos pronto.